Mira. Aquí vamos a mostrar esto acá. Queremos compartir este Instagram que subió Jordi, este mensaje con su abuelo. Me voy a correr para que ustedes lo puedan ver. Y dice, así Jordi, pasar horas en el supermercado leyendo etiquetas o en el té hablando de política, debatir sobre los beneficios del vodka o aterrorizarme cuando era chico y con solo levantarme una ceja me hacías ver que me había equivocado. En silencio, así te fuiste y por eso te despido en paz. No me trajiste a este mundo, pero construiste una vida a mi alrededor llena de estabilidad, educación y valores. Me enseñaste a ser hombre, a ser justo, honesto y trabajador, a gozar, aunque fuera con un vaso de agua. Dice ahí, conversando en cada momento que tenga que ver con juntarse a comer. Como buen paisano, cada tango o garrón de cordero vas a estar. Tal como me lo advertiste siempre, la memoria y los recuerdos te traerán siempre a mi lado, mi búho. El búho de Jordi es su abuelito, falleció y lo despide con este mensaje en una historia que se reveló hace poco para nosotros, en la relación especial y particular que tenía Jordi con su abuelo. Lo partió contando en una revista Cosas, y la tengo acá, dice: esto fue el año 2017 y después fue a Vértigo y lo contó. Jordi Castell, me salvé gracias al amor. Que poner en contexto un poco esta historia, porque los abuelos siempre hacen el trabajo de abuelo, que es regalonear a los nietos, ¿no es cierto? Muchas veces hacer las cosas que los papás no hacen y aceptarle todas las cosas a los nietos. O los abuelos, y ahí lo sabe más que nunca, ya criaste y ahora te toca mal criar. Exacto. En el caso de Jordi, claro. Esto fue completamente distinto. Papá. Porque Jordi y sus papás se separaron cuando tenía 2 años. Ahí vamos a contar un poco la entrevista y después la vamos a ver. Pero además después sufrió un maltrato físico aberrante, muy fuerte. Psicológico también. Psicológico también, que lo marcó mucho. Y el gran salvador de Jordi, dicho por él, fue su abuelo. Su abuelo, que ofició no solamente como abuelo, sino como padre, como guía, y también como un contenedor de esta situación que era muy complicada. Jordi, yo siempre le preguntaba, cuando siempre me encuentro, ¿cómo está Jordi? Bien. Fue a mi abuelo el miércoles, que siempre se juntaban, nos tomamos unos vodka, conversamos. No, fui con mi abuelo que está súper parado. Y parece que esto sucedió de un momento a otro, que sentía bastante mal, y le contaron a Jordi cuando estaba terminando de grabar el programa. Claro, es imposible no hablar de la historia y del grado de violencia que vivió él por parte de su padrastro para entender la relación y lo estrecho del vínculo de Jordi con su abuelo. Mira, voy a leer unos trocitos de la entrevista y también, cuando quieran dirección, podemos revisar el mismo testimonio de Jordi en Vértigo, que es súper potente, porque yo me acuerdo que cuando apareció esto, tú no sabías, Pancha, porque... No, y yo que soy amiga de Jordi hace más de 20 años. Y me acuerdo que tú contaste eso, lo sabían pero muy pocas personas. Creo que me lo habría contado, ponte tú, en un carrete, y obviamente no me acuerdo mucho, pero no así específicamente. Es algo muy íntimo, la situación no. Que porque él tenía él es muy guardado. alegre, él no anda con... Es una persona que siempre está riéndose. Dice así, confesó lo que su entorno más cercano sabía, los maltratos físicos y psicológicos a que fue sometido por un padrastro cuando era solo un niño de 8 años. Jordi se quebró, pero sintió que era necesario contarlo para que episodios como estos no los vuelva a vivir nadie más. Ahí también elogió la figura de su abuelo, que vino a cumplir el rol de padre. Hoy, con 90 años, sigue siendo su figura paterna. Revisemos ese momento de vértigo, que da pie, lo dije al revés, pero ese momento de vértigo da pie a esta entrevista de la revista Cosas. Vamos a ver. Y de cómo tu infancia fue difícil, pero tú me hablaste del rol de padre, el que asumió tu crianza, el verdadero Salvador, que por esas cosas del destino se llama Salvador, y es tu abuelo hermoso. Tenemos una foto de Salvador, está ahí mirando. Ahí cuando era joven, mira. ¿Qué significa tu abuelo para ti, Jordi? ¿Qué me hace esto, Diana? Mostrarme más encima una foto de él. Significa... Bueno, como tú muy bien lo dijiste, su nombre. Un poco encierra todo lo que él hizo por mí.
No fue muy amigable porque me tenía que retar, me tenía que formar, me tenía que educar, me tenía que castigar un par de veces. No, nunca me castigó, nunca fue capaz. Quizá porque sabía de dónde yo venía, nunca fue duro conmigo, pero más allá de la figura paterna que él me traspasó, ese señor que tú ves hoy día tiene 90 años, está tan lúcido como cualquiera de nosotros. Hablamos por teléfono, no sé, cada 2 días, nos vemos todas las semanas, almorzamos a mitad de semana. Y siento que la vida me devolvió esto a cambio. Y te lo juro que a veces digo, ¿qué importa haber pasado para atrás todo eso? Si tengo esto ahora. Este hombre que es un comerciante árabe que me pagó los colegios y que me daba mesada, que a veces no me compraba las zapatillas que yo quería porque no me las merecía. Porque obviamente fui un niño problema en el colegio, imagínate, con todo el zamarreo para atrás. Pero ahí me pagó la universidad, aunque no tenía donde caerse muerto, ahí fue y pasó las letras en mi primer año de universidad. Es lo que hace un papá. Tú dices que tiene 90 años y que está bueno, sano, lúcido y probablemente te está mirando. O si no, alguien le va a contar esto, Jordi. Háblale a esa cámara, a Salvador. Debe estar durmiendo hasta ahora, Jordi. Pero mañana lo va a ver por internet. Ya, pero es que yo no le digo Salvador, le digo vos. Háblale. Vos... Gracias por salvarme. Gracias por hacer de esta vida un lugar agradable. Qué lindo. Y tiene que ver con la ausencia paterna. A tus 3 años tu padre te abandona y tu madre rehace su vida con tu padrastro. Y esa situación no fue fácil para ti. En ese padrastro nuevamente no volviste a encontrar la contención que habías perdido de tu padre biológico. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia, Jordi? Me vi en la obligación siempre, de chico, y por suerte es una mala costumbre que mantengo hasta el día de hoy, de todos los días dar las gracias por todo lo que he vivido. Porque más allá, yo no voy a culpar a mis padres por lo inmaduros que fueron, se casaron tan jóvenes. Mi papá se fue cuando se separaron, yo tenía, ni siquiera 3 años, 2 años y medio. Mi mamá volvió a casarse esperanzada en rehacer una vida, en construir de nuevo una familia. Por suerte, tuve y tengo a mi abuelo materno, que él me eligió como hijo. Él es mi papá y ha sido siempre mi figura. Es el hombre más importante en mi vida, pero claro, no viví cosas que un niño debiera vivir. No fue un tiempo grato. No fue fácil crecer y entrar en la adolescencia con los niveles de violencia y abuso a los que fui sometido. ¿Violencia de qué tipo, Jordi? De la peor. Mira, yo agradezco, no sé si he sido tan inteligente, pero me he rodeado siempre de mucha gente que me quiere y por suerte siempre tuve, no sé si la claridad o escuché a las personas adecuadas, hice muchas terapias, mucha gente especializada que me ayudó un poco a salvarme. Y mira, Diana, esto yo lo hablo desde la humildad, porque tampoco soy quien para venir a cuestionar a alguien que le hizo tanto daño a un niño. Y no juzgo a esa persona, que fue mi padrastro. Porque quizás tampoco tuvo las herramientas para entender cómo había que lidiar con un niño de 8 o de 9 años. Pero sí, fui sometido a cosas y logro como desdoblarme y ver, porque tampoco
tampoco recuerdo tantas cosas. Algo tengo como mecanismo de defensa, no sé qué borro imágenes, borro episodios de vida. ¿Fue psicológico o fue un maltrato físico? Fue el peor maltrato físico que un niño de 8 o 9 años pueda tener. Fue un abuso constante y unos niveles de humillación y de violencia. Lo tenía borrado. Estoy como recordando ahora que tú me lo preguntas. Pero bueno, me levanto todas las mañanas, abro las cortinas de mi pieza, doy gracias. Es que yo creo que ahí está el casa. mensaje, y por eso tal vez es bueno a veces hacer un ejercicio de recordar, o tal vez de traspasar a través de esta cámara cómo una persona puede reconstruirse y cómo hoy día puedes hablar sin rencor y desde el lado bueno de la vida. ¿Cómo lograste salir de ahí? ¿Cómo lograste perdonar a tu mamá, que tal vez estuvo ahí y no hizo lo que tenía que hacer en algún momento? ¿Cómo? Haciendo exactamente lo opuesto a lo que yo estaba viviendo y a lo que me estaban mostrando. Mira, cuando yo nací, cuando fui el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino, y fui un niño bastante privilegiado hasta que mi mamá se volvió a casar. Insisto, no voy a juzgar a mi padrastro. No me siento ni con la autoridad ni con la capacidad moral de apuntarlo con el dedo. Incluso lo perdono y le deseo lo mejor. Y ojalá que no viva ni siquiera un octavo de lo que él me hizo vivir a mí. Pero, insisto, yo miro desde lejos y digo, ¿cómo alguien puede ser capaz de hacerle eso a un niño de 8 o de 9 años? ¿Y cómo se consigue? Con harto trabajo espiritual, con mucha terapia. Me autoexigí ver siempre la luz. Mira, y mis amigos siempre me dicen, algunos dicen que es una gran cualidad, otros dicen que es un defecto, otros... Yo borro. Tengo una goma de borrar, borro gente, borro episodios y no me acuerdo de cosas. Tú ahora me estás contando, claro, y me aparecen imágenes. Mirar siempre para arriba, pero con un trabajo emocional, insisto, desde la humildad, desde el perdón y desde entender que más allá de los odios, de la rabia, uno no es nadie para juzgar a alguien que no tuvo herramientas para tratar a alguien o a un niño en este caso. Se nota. Oye, ahí estamos viendo las declaraciones de Jordi, que a mí por lo menos, yo creo que a todos no nos deja de impresionar. Uno las revisa. Claro, Jordi ya tiene sobre 50 años, viene de vuelta en muchas cosas, pero esos dolores siempre quedan. Y él lo decía, después de muchas terapias, o sea, para llegar a decir, yo no juzgo a esa persona que me hizo tanto daño, no lo crucifijo, y no lo entiendo, pero tampoco lo juzgo porque él tampoco tuvo las herramientas. O sea, hay que darse una vuelta más o menos importante en tu cabeza y en tu corazón. Y a su mamá también. Y a su Claro, mamá. porque Pero es por él finalmente mismo también. se cuestiona el rol de madre. Claro. O sea, cuando Sí. uno escucha eso, yo no sé si a ustedes les pasa, Sí, es pues. imposible no Lo primero que uno cuestionarlo. piensa. Porque claro, ¿de qué tipo de humillaciones estar hablando? Puede ser Dijo las peores. infinito. Mira, cuenta algo más en la revista. Hubiera sido mucho más atractivo contar que fueron abusos sexuales, pero no los subo. Eso es bueno decirlo Sí, porque sí. seguramente es una de las No dudas queda que la duda. cruzan Sí. Sí. por la cabeza de muchos. Entonces es bueno contar eso porque él mismo lo aclara. Pero los niveles de violencia que viví eran brutales. Yo tenía 8 años y me obligaban a desnudarme y me azotaban con un alargador, dejándome lleno de llagas por todo el cuerpo. No, qué atroz. Jordi No, se eso queda sí mirando que la maltrato. ventana como perdido en este pasado brutal que le tocó y luego continúa. Otra de las cosas que he hecho con los años como mecanismos de defensa es tratar de desdoblarme. Yo borro cosas de mi cabeza y cuando me acuerdo de cosas malas que viví, como que veo a otro niño. No pienso que yo las viví. Los abusos no fueron sexuales, pero sí hubo mucha violencia y mucha humillación. Comillas. Ahora todo esto fue esporádico porque me fui a vivir con mi mamá cuando ella se casó con mi padrastro. Tenía 7 años. A los 10 años mi abuela me saca de ahí y después vuelvo a vivir con mi mamá y mi padrastro. Un 23 de diciembre me agarro a combos con mi padrastro en el jardín de la casa. Lo más doloroso es que
él era el papá de mis hermanos. Esto es tremendo. Porque para la familia tiene... Espérate, voy a volver a leer, que tiene 2 páginas. La frase para no cortarla. Dice, lo más doloroso es que él era el papá de mis hermanos. Lo que para mí, la familia tiene un valor muy importante. Hay un tema que aún nos divide a los hermanos y es cuando ellos hablan de su padre. Oh, qué heavy. Es verdad. Yo no quiero que esto le vuelva a pasar a nadie. Por eso me siento con el deber de compartirlo. Porque yo ya me salvé gracias al amor que me dieron. ¿Cómo fue la relación con tu mamá después de todos estos episodios? A mi mamá tampoco la puedo juzgar. No me siento con la autoridad para hacerlo. Mi padrastro la dejó por otra mujer más joven y esa otra mujer lo dejó después a él. Con mi madre siempre tuvimos una relación que no es de madre a hijo. No la cuestiono y jamás la culparé. Todos estos abusos de mi padrastro pasaron cuando mi mamá estaba mirando. Ay, qué Y no la terrible. cuestiono. La perdono. Mi mamá fue mi abuela. O sea, no la perdonó. Mi mamá fue Fue, mi abuela. claro. La mamá de la verdadera mamá está hablando Fue la su abuela. abuela. Ay, qué ¿Sabes triste. lo que Qué significa fuerte. para Jordi haber perdido a su abuelo? Yo me acuerdo cuando, y creo que todos estamos pensando cuando falleció algún abuelo o alguna abuela. Me pasó cuando tenía 12 años. Pero claro, es un abuelo que tuvo el rol y que genera una pena muy grande en un niño. Cuando tú pierdes a tu abuelo, que es tu papá, lo pierdes a los 50 años, toda una vida. O sea, estoy pensando que este hombre murió a los 90 y tantos, a los 91, 90, 91. O sea, se hizo cargo, como dice Jordi, y fue su papá, prácticamente a los 45, 46, por ahí. años, claro. De él. Y finalmente O también sea, 8 o 9 años, Claro. como a los 48 años. Claro. sana tu relación, tu visión del rol del papá. Porque lo sanó. O sea, el abuelo sanó a Jordi. Mira, todavía quedan otras cosas que compartir en la revista. Hay otros momentos de vértigo. Nos lleva a pensar en la historia de Jordi, pero también en nuestras historias personales, nuestras relaciones emocionales. Hay tantas cosas que tantos niños viven y nosotros no sabemos y viven una realidad tan triste. Y aquí se hace más Qué presente pena. que nunca la frase, papá no es el que engendra, sino el que cría. Hagamos un pequeño Vamos. corte comercial, tenemos un compromiso con nuestros auspiciadores como siempre y ya estamos de vuelta con bienvenidos. Así es, seguimos conversando acerca del duro momento de Jordi Castell. No te vayas, de bienvenidos. Estamos hablando sobre la muerte de ese hombre que están viendo ahí. Falleció el abuelo de Jordi, que ha sido hecho por Jordi y su padre. Y lo hablábamos, estos bolos como que tú, hace un par de años atrás, hubiese asumido la paternidad de un nieto. Es como esa Claro. relación un poco de edad. Claro. Y a esta altura del partido quiera saber que voy a volver a criar, con la experiencia quizás también de haber ya criado otros niños, pero también con todas las circunstancias que he vivido Jordi, de abuso psicológico, de violencia. A mí me impresiona al escuchar a Jordi la noción que él tiene de lo sanador que fue ese abuelo para Sí. él. Cómo de alguna manera lo recupera como persona, como ser humano, lo forma de una manera distinta. O sea, el Jordi que conocemos hoy día, el Jordi que todo el mundo quiere, es una persona forjada por ese abuelo, que parece que fue duro en algunos momentos, siendo siempre cariñoso, pero exigente, riguroso, pero al mismo tiempo le entregó una cantidad y una calidad de amor que Jordi lo aprecia hasta el día de hoy de una manera que es súper radical además, porque a mí me impresiona cuando él dice, si todo eso tuvo que pasar, todo lo anterior tuvo que pasar para que yo pueda gozar de esto, de esta relación con mi abuelo y del amor que nosotros nos tenemos, bueno, valió la pena. Lo dice así de radical. Sí, o es sea, verdad. el dolor y el sufrimiento queda finalmente Lo agradece. completamente sanado, claro, lo agradece Y en ese punto. y muestra además cómo él termina sanando su alma, Sí. sanando su Sí. espíritu. Yo lo encuentro notable Sí. y me imagino lo difícil que debe ser este momento para él, en que Muy pierde duro. a ese referente de su vida.